Hola, muy buenos días. Mi nombre es Tomás Fernández y junto a Juan Enrique Serrano Moreno agradecemos al equipo del Tercer Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos por la oportunidad de presentar esta ponencia, El mito de la desinversión occidental en China, un estudio de los flujos de inversión extranjera directa entre 2005 y 2022. Nosotros estamos afiliados a la Universidad de Chile. Juan, con quien tengo el gusto de trabajar, es profesor del Instituto de Estudios Internacionales, en el cual estoy como participo como asistente de investigación. La motivación tras esta investigación es que en los últimos años ha existido una narrativa predominante que sugiere una significativa inversión occidental hacia China, impulsada por las distintas tensiones geopolíticas y los cambios en estrategias económicas globales. Conceptos como la desaceleración de la globalización y el desacoplamiento entre Estados Unidos y China eh, podrían explicar esta percepción. Sin embargo, eh, esto quizás podría no estar reflejando con precisión la realidad de lo que está pasando en realidad con los flujos de inversión extranjera directa en adelante IED a la región asiática. Por tanto, lo que hacemos es examinar críticamente esta narrativa, analizando los datos eh, de IED no solo para China, sino también para ver si ha habido eh, cambios hacia los patrones de comportamiento hacia ASEAN e India, para dar una visión más completa y matizada de las tendencias de inversión en estos sectores. Para ello ocupamos fuentes de datos abiertas de UNCTAD, el Fondo Monetario Internacional, ASEAN Stats y del Ministerio de Comercio de China. Por lo pronto, permítame caracterizar un poco los flujos de inversión extranjera directa, que a diferencia de los flujos financieros como tal, son un componente mucho más, son inversiones de largo plazo, son inversiones no son capitales golondrina que desaparecen de un momento a otro de un país y que en estos últimos años han tenido distintos desafíos y tensiones producto de la pandemia, de la desaceleración mundial. Nosotros lo que tenemos, vamos a ver mucho en estos tipos de gráficos, que tenemos un gráfico en el que el eje izquierdo, el eje Y del lado izquierdo, lo que representa es inversión extranjera directa en millones de dólares, lo que para la que son las barras azules. Por otro lado, la línea representa cuánto es esto como porcentaje del PIB total mundial. Lo que apreciamos es que, si bien no podríamos definir un patrón eh, para qué es lo que está pasando con la inversión extranjera directa, pareciera no estar creciendo mucho como tendencia. Lo que sí observamos que como porcentaje del PIB global esto ha ido disminuyendo. Notamos que hay años específicos donde esto cae, particularmente el 2020, año de pandemia. La, la inversión extranjera directa decae mucho y ahora lo importante es ver si esto es del mundo hacia el mundo. Veamos qué ha pasado con China. Y en China nos encontramos con lo siguiente. Eh, Antes de eso, déjenme hacer un poco de zoom a esta historia. Contarles que el año de pandemia disminuyó un 35% los flujos de inversión extranjera directa. Contarles además que aún con estos flujos que sube y baja, pareciéramos ver una tendencia clara en este último tiempo a que la inversión en otros países ha caído de manera sistemática desde 2015, una tendencia a la baja, tanto como porcentaje del PIB mundial como a nivel como a términos de dólares corrientes. Bueno, veamos qué pasa con China. La verdad es que en el lado izquierdo, ustedes como gráfico, ustedes van a ver lo que es stocks mundiales. En una serie larga de 2005 a 2022, ustedes pueden ver que en realidad, como porcentaje de stock acumulado mundial, China crece bastante en este periodo, representar aproximadamente un 2 a un 8% de los stocks globales totales. Eh, pero para nosotros poder analizar velocidad, vamos a ver todo esto en términos de flujo. Y en términos de flujo, lo que notamos es que ha habido por un momento, por un lado,
un aumento gradual en la cantidad de millones de dólares que entra como flujos de inversión a China, incluso creciendo en el año 2020, en año de pandemia, eh, lo cual nos, se traduce en un salto significativo en el porcentaje del PIB global que entró como inversión extranjera directa hacia China en este periodo. Y eso se nota en el salto de la línea azul en esos años. En base a datos de los World Investment Report de UNCTAD, lo que nosotros notamos es que en 2017 China atrajo 136 mil millones de dólares en IED, consolidándose como el segundo mayor receptor mundial de esto, a pesar de tensiones comerciales con Estados Unidos. En 2018 las entradas aumentaron aún más, un 4%, y estas fueron principalmente en alta tecnología, comercio electrónico e inversión y desarrollo, en línea de las prioridades políticas del país. Y el desempeño de China contrasta con lo que veíamos antes, contrasta con esta bajada mundial, contrasta con esta situación de un cercano a un estado estacionario en su comportamiento, de un crecimiento de tipo cero en esto. En cambio, en China podemos ver un crecimiento. Ahora, ¿qué pasa con India y eh, con ASEAN? Un punto que tenemos que tomar antes es que China aproximadamente representa al año 2022 entre un 14 y un 15% de lo que es el flujo total mundial de inversión extranjera directa. India, por su lado, tiene una mayor volatilidad. Sí observamos un crecimiento en esta, pero pasando de aproximadamente el 1% mundial a un 4%, siendo un rango muy inferior, menos de China más que triplica el porcentaje, los flujos de inversión extranjera directa en este mismo periodo a India. Y notamos por el otro lado que con respecto a ASEAN pasa de ser aproximadamente el 4% de los flujos mundiales a ser el 16%. Veamos cómo queda esto si normalizamos los datos, si vemos los efectos entre los tres economías de destino a través de este gráfico, donde lo que hacemos es que tomamos cuánto representa del total mundial y lo que vemos son distintas cosas. Una es que pareciera que en relación a las otras dos, China mantiene un porcentaje constante en torno al 40% del total de IED que logran capturar desde el 2014 hacia el 2022 estos países, no pareciendo haber un efecto sustitución. Vemos que India todavía es mucho menor en comparación a lo que es ASEAN y el conjunto de las economías de ASEAN y China, y que para el año 2020, en plena pandemia, la inversión extranjera directa a China aumentó, así también eh, el porcentaje relativo hacia India. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tomamos de acá? Que hay un aumento general de la inversión extranjera directa hacia la región asiática, que hay una diversificación de inversiones entre China, India y ASEAN, y hay un crecimiento combinado de la participación en flujos globales. Eh, el conjunto de países de ASEAN, si bien en este periodo supera a China como porcentaje del PIB mundial, China mantiene un atractivo a pesar de los desafíos geopolíticos. Y India sí nos muestra un potencial de crecimiento, pero aún está muy por debajo de los niveles presentados por estas otras dos economías. Eh, es importante establecer que hay grandes crecimientos en estos países y hay una resiliencia ante escenarios geopolíticos, y a pesar de las tensiones pareciera ser que hay una gran inversión. Veamos específico intradestino,
tomando datos del Ministerio de Comercio de China, lo que hacemos es que vemos las inversiones desde un puro punto de inicio, que es Latinoamérica, Estados Unidos y Estados Unidos, cómo van hacia China, y lo que hacemos es que las normalizamos entendiendo que la inversión extranjera directa de Latinoamérica, sin considerar paraísos fiscales, es bastante menor a lo que sucede con Estados Unidos y con Europa. Los normalizamos para tener una métrica comparable y vemos su evolución. Vemos la evolución del flujo y lo que notamos es lo siguiente. Primero, que pareciera que la inversión extranjera directa de Estados Unidos no cambia mucho, aunque consideramos el 2016 la entrada de Trump, 2018 lo que es el inicio de la guerra comercial. Hay una leve disminución en el año de pandemia, pero por lo menos en esta serie no vemos grandes cambios. Sí, lo que observamos es que Latinoamérica desde 2016 tomó cambios antes, y lo que es Europa, inclusive en este intervalo temporal hay un aumento en su inversión extranjera directa. Sin tener herramientas todavía de carácter significativo estadísticamente, lo que notamos incluso es que eh, Latinoamérica pareciera adelantarse, tomar resguardos antes a lo que hace Estados Unidos con esto, en cuanto a inversión extranjera directa. En cambio, para ASEAN lo que vemos es un comportamiento mucho más errático, donde finalmente es la TAM la que pareciera seguir lo que hace Estados Unidos con 2 años de anterioridad. De esto resalta lo siguiente: una resiliencia de China ante eventos geopolíticos, una diversificación en las fuentes de IED, hay impactos diferenciados, de los eventos globales no les afecta de la misma manera a China y a ASEAN. Una un creciente interés de Latinoamérica por entrar en estos sectores, y pareciera más que una competencia, una complementariedad, eh, sugiriendo que en realidad inversores parecieran diversificar sus riesgos, y oportunidades en la región asiática en su conjunto, más que una separación. Si desagregamos en términos de industria específica, para ASEAN, el comportamiento de lo que es Latinoamérica a la derecha y Estados Unidos a la izquierda, sí podemos ver que Estados Unidos invierte en industrias de mayor valor, versus lo que hace Latinoamérica, que en cuanto a dónde van el, los flujos de millones de dólares que entran a ASEAN. Bueno, volvamos al caso de China y veamos qué ha pasado con el número de proyectos. Y la cantidad de proyectos, si bien tuvo un valle bastante largo desde 2007 en adelante, nosotros desde 2016 vemos un punto de inflexión y un cambio en la dinámica. Y este cambio de la dinámica, nosotros pudiésemos pensar que, claro, hay una serie de eventos geopolíticos, particulares para nuestro interés. Está la elección de Trump, está la guerra comercial, la pandemia y lo que pasa con la guerra de Ucrania. Particularmente en este dato tenemos datos hasta 2023. Y lo que notamos es, si bien una hay un aumento y hay una cima en el año 2018 en cuanto al número de proyectos, siendo más de 60.000, hay subidas y bajadas posteriores, pero con todo, en todo momento son muy por sobre los niveles de números de proyectos que habían antes del año 2016, mostrando que a pesar del conflicto, el número de proyectos se mantiene significativamente por encima de los niveles pre-2016, sugiriendo una resiliencia subyacente en el atractivo de China para lo que es IED. Si descomponemos esto sectorialmente, vemos que los sectores donde en realidad ha bajado esta inversión, esperando o en un inicio que fuera una menor inversión en tecnología, en realidad lo que explica la bajada entre 2018 y lo que viene en sucesivos es una caída
de inversión extranjera directa en sectores tradicionales como lo que es construcción y comercio mayorista minorista, lo cual esta caída se ve atenuada hasta cierta medida por un crecimiento de inversión extranjera en sectores de alta tecnología y servicios. De hecho, cuando nosotros tomamos la velocidad de cambio y tomamos a partir de 2015 cuáles son los 5 sectores que más rápido han avanzado, uno de ellos es el sector de alta tecnología, que es lo que representa el gráfico a su lado izquierdo. Los 5 sectores que más han crecido en este último tiempo. Por tanto, nosotros lo que a partir de esto notamos que hay una persistencia de la inversión occidental, a pesar de todo, los datos muestran una continua presencia de IED occidental en China. Eh, la volatilidad en el número de proyectos no necesariamente está diciendo que una retirada, sino más bien una adaptación a los cambios de las condiciones del mercado, una evolución estratégica, cambio en la composición sectorial de esta IED, una resiliencia ante eventos geopolíticos, eh, a pesar de que hay subidas y bajadas, eh, vemos que ha habido constante eh, recuperación, eh, por tanto desafiando un poco la narrativa de una desinversión sostenida. Más que desinversión, notamos una estrategia de diversificación de la IED, eh, y en lo cual sugiere más una estrategia de China plus one por parte de los inversores occidentales, complementando y no reemplazando sus inversiones hacia este país. Reflexiones finales. Entendiendo las limitaciones de la data para el año 2023, si bien hay cambios que sugieren que China registra una caída y que no es inmune a las tendencias globales y a los desafíos geopolíticos, eh, aún con las limitaciones que pudiésemos tener de la data, eh, sí podemos llegar a que en realidad estos cambios parecieran ser bastante más matizados. Eh, este análisis exploratorio debe ser extendido con análisis de tipo econométrico, buscando una inferencia causal, ver cuáles han sido los efectos causales detrás de todo esto. A pesar de los desafíos recientes, China se ha mantenido como destino clave para la inversión extranjera directa, gracias a su resiliencia económica y a su enfoque en sectores estratégicos. Eh, China no es inmune a las tendencias globales y a los desafíos geopolíticos. Mantener los niveles de IED como porcentaje de total mundial es un desafío, y para ello debe mantener un entorno atractivo para los inversores, eh, tanto a nivel económico como a nivel político, e iniciativas como la Franja y la Ruta pueden generar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer su posición como destino de IED en los siguientes años. Sin ánimo de superar el tiempo, se da el espacio ahora a preguntas y consultas. Ha sido un gusto. Que estén muy bien. Muy buen día.